le posicionó a Paraguay en el primer peldaño de país para invertir de manera segura frente a otros países de Latinoamérica. Lo confirmamos, ¿no? Tanto lo confirmamos. O sea, aquí hay auténticos chollos. Nos estamos dando cuenta de que desde toda la Unión Europea están intentando desconectarse muchas veces nacionales de europeos debido a que no están de acuerdo con sus políticas, debido a la asfixia de impuestos, y hay también además cierta inseguridad jurídica. Desde luego que Paraguay te da seguridad. ¿Considerarías que a día de hoy es fácil invertir como extranjero en Paraguay? Absolutamente. Hoy os traemos una invitada especial en este vídeo grabado desde Asunción, en Paraguay. Vamos a tratar temas inmobiliarios de la mano de una de las mayores expertas de este mercado. Bueno, sin más dilación, os presentamos a Melissa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Lo primero, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Un gusto. Gracias también a ustedes por hacer la invitación. Para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes, dar a conocer un poco acerca de lo que tenemos aquí en Paraguay, que es un país con un diamante bastante valorado hoy en día, atractivo también, principalmente para extranjeros. Entonces, para mí es un privilegio estar hoy aquí con ustedes. Qué bueno. Muchas gracias. Bueno, lo primero, Melissa, ¿quién eres? Te vamos a presentar a la audiencia. Mi nombre es Melissa. Estoy trabajando actualmente en el rubro inmobiliario. Antes de estar en el rubro inmobiliario, estaba haciendo otras cosas comerciales, hasta que, bueno, llegó la oportunidad de entrar en el rubro de bienes raíces en Paraguay. Hoy en día me especializo específicamente a ayudar a extranjeros, inversionistas, a cómo poder invertir en Paraguay, a encontrar su propiedad ideal, propiedades que están en desarrollo, en pozo, lo decimos nosotros aquí, y también a encontrar alquileres de manera temporal, porque por lo general están viniendo a residir un tiempo, a gestionar su residencia o inclusive a ver cómo es el país, y bueno, entonces también estoy haciendo el soporte en los alquileres. Bueno, tenemos que decir, aclaración para la audiencia, que comprar en pozo es comprar sobre plano, como lo decimos en España. Lo dicen en plano. Sí, pero bueno, no te preocupes, yo creo que con esta aclaración nos queda todo claro. Excelente, perfecto. Melissa, ¿por qué crees que Paraguay es un sitio ideal o es el país ideal para invertir? Perfecto. Primeramente, mencionarles que el Moody's, que es una agencia, la mayor agencia calificadora en el mundo, importante, la más grande, que orienta, ayuda a inversores y a empresas qué tan riesgoso es invertir en determinados países o en determinados sectores. Entonces, esta agencia proporcionó a Paraguay en julio del año pasado el grado de inversión, lo cual le posicionó a Paraguay en el primer peldaño de país para invertir de manera segura frente a otros países de Latinoamérica y en el mundo entero. O sea, le puso a Paraguay en el primer peldaño en este momento desde julio del año pasado. Eso inclusive despertó aún más el interés para extranjeros que no solamente vienen a invertir para comprar una propiedad, sino que también para desarrollar proyectos inmobiliarios a gran escala. Edificios, barrios residenciales para primera vivienda. Entonces, no solamente para comprar un departamento o una tierra, sino que para desarrollar proyectos inmobiliarios que hoy en día tenemos mayormente a extranjeros que están desarrollando aquí en Paraguay. Eso también ayuda bastante en la economía del país. Paraguay tiene un crecimiento económico, pero también una economía estable, ¿no? Entonces, la inflación más baja, tiene la inflación más baja frente a otros países. La tasa de impuestos también. Tenemos aquí tres tipos de impuestos, que es el impuesto del valor agregado, el impuesto a la renta personal y el impuesto a la renta empresarial. Cada una un 10% frente a otros países también que tienen más del 30% de impuestos. En España lo conocemos ya. Entonces, esa es una de las razones que lo hace bastante atractivo y conveniente a la hora de invertir. Entonces, de hecho, Paraguay ahora está en su mejor momento de inversión, va a seguir creciendo, sí, pero la oportunidad de inversión lo tenemos ahora.
Melissa, ¿tú qué dirías que es lo que más atrae a un inversor extranjero para invertir y vivir en Paraguay? ¿Qué detectas que está atrayendo al Sí. inversor? Primeramente es el impuesto bastante bajo, el costo accesible de vida, o sea, a un costo relativamente económico y vivís bien, ustedes me podrán decir, confirmar eso. Lo confirmamos, ¿no? Exactamente, lo confirmamos. O sea, aquí hay auténticos Sí, chollos. por favor, confirmen. No, de hecho, no, y de hecho es verdad que lo que es el skyline de la ciudad es bueno, una constante construcción. Se está haciendo, se está apostando mucho por el ladrillo y se está construyendo mucho. O sea, aquí es que se ven solamente grúas. O sea, se Sí, ve sí. que Correcto. estamos ahora mismo las grúas y verdor, o sea, árboles por todas partes. Es verdad Eso que nos ha sorprendido, a mí me ha sorprendido mucho que es probablemente la ciudad más verde en la que he estado. Sí, vos subís a un edificio, lo miras de lo alto y ves mucho verde aún. Sí. También eso es un valor bastante importante y agregado. Por otro lado, Paraguay hoy figura en el país número 1 donde residen nómadas digitales. Eso también hoy ha aumentado, o sea, le da mayor plusvalía al sector inmobiliario en Paraguay. Departamentos ocupados, Airbnb llenos, bastante, la tasa de ocupación es cada vez más alta, eso es muy bueno. Y entonces el costo de vida, la tasa de impuesto, el impuesto bastante bajo, la calidad de vida, el costo económico, y esos son los principales atractivos de estos extranjeros en Paraguay. Yo voy a añadir uno que yo Sí, considero que estamos detectando que, que también es un motivo por el que vienen aquí. El hecho de que se produzca, y ya no solo de España, porque es verdad que nosotros somos españoles, hablamos mucho desde la perspectiva española, pero nos estamos dando cuenta de que desde toda la Unión Europea está intentando desconectarse muchas veces nacionales europeos de aquellos países, pues sí, debido a que no están de acuerdo con sus políticas, debido a la asfixia de impuestos. Entonces, también vemos ese motivo de esa necesidad de decir, bueno, pues tengo aquí, por ejemplo, un patrimonio en España, tengo una casa en España, y hay también, además, cierta inseguridad jurídica, porque con el problema de los ocupas que tenemos, que allí, pues bueno, si te ocupan la casa, en algunos momentos es complicado que te la devuelvan. Entonces, eso está haciendo que mucha gente, por ejemplo en España, esté invirtiendo en otros sitios que proporcionen un poquito más de seguridad jurídica con los inmuebles y que además, pues unido a lo que dices, ¿no? Que la rentabilidad es absoluta. Estos sitios está todo creciendo el mercado. exacto. desde luego que Paraguay te da seguridad. Lo hemos visto. Se da seguridad. Eso también, hablando así con algunos extranjeros, un poco más adultos, que inclusive están viendo a Paraguay para venir a jubilarse, venir a vivir tranquilos, vienen acá y se quedan asombrados por la naturaleza, el aire, cómo uno está tranquilo aquí. Y no solamente están mirando propiedades en Asunción, sino que están viendo propiedades fuera de Asunción, y no lejos de aquí, pero saliendo de Asunción, donde puedan vivir tranquilos. Eso también estoy ya teniendo conversaciones así con extranjeros que están viendo esa posibilidad. Por ejemplo, aquí, en este sentido, en Asunción, quizá el inversor busca más un piso, digamos, Sí. más que una casa, aunque también hay opciones de casas que están muy bien. Y ya fuera de Asunción, quizá buscarían más un terreno con una casa, con una piscina, Exacto, porque quieren construir su casa propia, tener tierra. medida y demás. Exactamente. Y bueno, principalmente en Asunción es como una inversión para sacar renta y vivir de renta finalmente. Ujú. Y bueno, compran propiedades a un costo bastante accesible ya que se está desarrollando. Como en plano, lo dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Qué lo dicen? Sí. Así es. Entonces, Melissa, ¿considerarías que a día de hoy es fácil invertir como extranjero en Paraguay? Absolutamente. No precisamente uno precisa estar radicado en el país. Hay ciertas facilidades, inclusive un extranjero no necesita estar en Paraguay para hacer una operación inmobiliaria. Hay muchas facilidades de pago y ya se está dando eso de extranjeros que no han necesitado venir a Paraguay para invertir en una propiedad. Bueno, nosotros hemos visto incluso lugares donde se puede invertir y pagar directamente con Bitcoin. También tenemos esa modalidad de pago con criptomonedas, que hoy también lo estamos adoptando y las grandes empresas, desarrollos que son muy importantes, que ya tienen varios desarrollos y proyectos aquí en Paraguay, que también ya aceptan esa modalidad de pago con criptomonedas. Qué bien. Respecto a la financiación, ¿cómo funcionaría el crédito hipotecario para poder optar a un inmueble aquí? Bien, con la cuestión de crédito hipotecario, debería de estar recibiendo como 24 meses para recibir un crédito hipotecario.
y presentar sus ingresos en Paraguay. Por lo general, lo que hacen es conseguir un crédito hipotecario en su país y lo traen, lo vienen con ese dinero aquí en Paraguay, que es una forma inteligente también de invertir. Entonces, no precisamente, o sea, no es un obstáculo tener que residir para sacar aquí en Paraguay, entonces lo sacan en su país y traen aquí el dinero para invertir. Claro, que muchas veces eso incluso facilita, ¿no? Porque Sí, es quizá más sencillo o da más confianza hablar con el banco de confianza, ¿no? exacto. En el país en el que resides, obtener ese crédito en las condiciones que, bueno, que cada uno pueda conseguir y luego con esa hipoteca, con ese crédito que te dan, poder optar a ese inmueble aquí, no habría ningún problema. Exacto, no hay ningún problema. Perfecto. Así es. Melissa, actualmente, ¿de qué países viene la inversión a Paraguay? Bien, desde hace unos 10 años atrás, mayormente, y hasta hoy, comenzábamos con países como Argentina, Brasil, Uruguay, Guatemala, Venezuela, pero hoy en día también ya tenemos de países como de Europa, del continente europeo, como España, Alemania principalmente, también tenemos a Suiza, Rusia, eh, pero principalmente están viniendo de esos países que les estoy mencionando. Genial. ¿Y cuál es el tipo de inversión preferida para un extranjero? El tipo de inversión preferida son los lanzamientos, son los proyectos, perdón, que están en etapa de lanzamiento o en pozo, en plano, como nos estaba diciendo, no me estoy acostumbrando. Esos tipos de proyectos que lo compras porque inclusive tenés la facilidad de comprarlo sin intereses y hasta de financiar lo propio con la desarrolladora sin intereses alguno. Entonces, eso en etapa de desarrollo. Después también están las propiedades, departamentos que ya están listos para alquiler o para habitar en el lugar. Y también desarrollos turísticos en entornos naturales. Melissa, Sí. y entramos en el meollo. Queremos saber cómo está evolucionando las plusvalías aquí en el mercado inmobiliario de Paraguay. Perfecto. Bueno, al hablar de plusvalía, estamos también hablando de las zonas de Asunción principalmente y luego alrededores de Asunción que tiene un porcentaje diferente. Por ejemplo, en las zonas específicas estratégicas de Asunción tenemos un 15% de plusvalía, entre un 10 a 15% de plusvalía, y en las zonas afuera de Asunción, en ciertas ciudades específicas, que estamos teniendo entre un 20 a 25% en Wow. plusvalía. Sí, principalmente en la compra de tierras. Uh-huh. Entonces, al hablar de inversión afuera de Asunción, comprando tierra específicamente, vos estás sacando una plusvalía bastante alta también. Y Melissa, ¿qué aconsejarías invertir como persona física o como persona jurídica? De cualquier forma es conveniente, solo que teniendo una residencia paraguaya, puedes tener las tasas impositivas más bajas, un DNI paraguayo y también la posibilidad de tener una apertura de cuenta bancaria local. Claro, aquí por apuntar un detalle, nosotros asesoramos un poco sobre esto, sobre el cómo invertir, qué es lo que más le conviene al cliente, porque hay muchos clientes que quizá bueno, les sea más rentable o el impacto fiscal va a ser menor si invierten como persona física o si invierten como persona jurídica. Y luego además hay que tener primero esa rama controlada, pero luego también la de protección patrimonial, que muchas veces es probable que haya que analizar pues, la figura del trust, Sí. la figura del holding, la figura de la fundación, porque en muchas ocasiones nos sirven para proteger el patrimonio, para evitar intereses en un país que quizá no tengamos que tener intereses. Entonces, Para hacer una planificación sucesoria. Efectivamente. Entonces, creo que también eso es importante, ¿no? Y joder, si se va a hacer una inversión, bueno, vamos a ver cómo, primero, vas a proteger tu patrimonio y segundo, cómo vas a amortiguar el impacto fiscal. Perfecto, entonces ahí Creo que están podemos hacer ustedes una los combinación. expertos en eso para poder asesorar y guiar a las personas que están interesadas en eso. Exactamente. Genial, perfecto. Melissa, ¿y qué tipo de proyectos inmobiliarios estás ofreciendo ahora mismo? Bien, actualmente estoy proponiendo 3 proyectos inmobiliarios muy distintos, pero complementarios en cuanto a la rentabilidad que ofrecen y la calidad de vida y bienestar de estos 3 desarrollos. Entonces, principalmente uno que se encuentra a 15 kilómetros de Asunción,
que se sitúa en un bosque 100% forestado, en un entorno natural. Es un desarrollo de country donde tenés la posibilidad de comprar un lote de tierra a un precio bastante accesible en este momento, donde en 3 años más le puedes sacar inclusive una rentabilidad del 66% invirtiendo ahora. Wow. Interesante, ¿eh? Encima Sí. el entorno, por lo que dices, tiene que ser espectacular. Invirtiendo ahora, sí. Exacto. Luego tengo otros 2 desarrollos muy importantes, atractivos aquí en Asunción, que tienen estipulado una tasa de ocupación del 85% cada año y hasta un 15% de rentabilidad anual. Son unos datos increíbles, Exactamente. prometedores. Sí. Yo quiero matizar una cosa, cuando dice ocupación no significa ocupas. A ver si alguno va a venir aquí en España y nos va a pensar que se está ocupando. Bueno, De hecho, eso aquí no existe, lo anticipamos ya. no, porque- Bien, entonces, ya sea por un alquiler tradicional o por Airbnb, entonces lo puedes sacar hasta un 15% de rentabilidad anual. Qué bueno. Melissa, para el que esté en sus casas, que se haga sus esquemas y sus números. Desde que sale el proyecto, ¿cuánto tarda en venderse por completo? Bien, esa es una muy buena pregunta. De hecho, antes de su lanzamiento, específicamente hablando de estos 2 proyectos que ya tienen trayectoria, las empresas que lo desarrollan, antes de su lanzamiento ya teníamos un 60% de los departamentos vendidos, y ahora tenemos como un 30% disponibles en ambos desarrollos. Entonces, hay un sentido de urgencia, sí, pero también tener en cuenta que comprándolo ahora, lo estás comprando a un precio donde inclusive a la mitad del desarrollo del producto, del edificio, eso también aumenta un 15% más de su valor que en etapa inicial. Y luego, cuando termina el desarrollo, cuando ya está todo listo para entrega, eso ya está un 20% más de su valor inicial. Hasta un 28% inclusive de su valor inicial. Pues Melissa, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una entrevista súper interesante y bueno, esperemos verte muy pronto en el canal. Muchas gracias a ustedes también. Para mí ha sido un placer y estoy con muchas ganas y con toda la predisposición de ayudarles a los inversores extranjeros que tienen a ustedes siguiéndolo, que lo están viendo, inclusive para hacerlos un tour, recibirles aquí en Paraguay, hacerles un tour virtual también, ¿por qué no? Desde su país presentamos los proyectos que tenemos, y vemos las opciones que se adaptan a lo que ellos están queriendo hoy en día. La oportunidad es ahora. Lo que están apostando hoy en Paraguay son los protagonistas de Paraguay para el mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Dale a like si te ha gustado este vídeo y, por supuesto, si quieres optimizar tu fiscalidad, cambiar de residencia o proteger tu patrimonio, no dudes en darle clic al enlace de la descripción de este vídeo. Muchas gracias y suscríbete. Chao.